Mm, Buenas tardes, soy Snyder Vergara, estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, sede José Acevedo y Gómez de la Escuela ECADMA. Este es el informe práctico correspondiente a la práctica virtual que se tuvo con la docente DASA del curso de propagación y micropropagación de plantas. En este se desarrolló la propagación y micropropagación de cebolla, puerro y lechuga. Aquí tuvimos diferentes pasos los cuales se van a describir a continuación, en donde el primer paso fue la preparación del material y los equipos que utilizamos. En este caso utilicé una cubeta de huevos doble y un sustrato adecuado de materia orgánica sólida, no comercial, aunque se había recomendado que fuera en turba de coco. Semillas de lechuga comerciales y cebolla puerro cortada desde la base para propagar a través del enraizamiento. Y un cultivo en base plástico para reproducir de forma in vitro sobre una suspensión líquida de agua y con las herramientas utilizadas. Aquí podemos ver en el paso número 2 en donde se fue preparado el sustrato y las bandejas de siembra. Entonces allí se esparció homogéneamente la materia, nuestro medio de cultivo para poder sembrar y dejar allí las semillas en reposo para su germinación. En el número 3 entonces, el paso número 3 desarrollamos la siembra de las semillas, en la cual se fue realizada en las bandejas que previamente habíamos alistado. Y la cebolla puerro se llevó al recipiente in vitro y también se siguieron las recomendaciones específicas de siembra para cada especie, entonces incluyendo la profundidad y distancia adecuadas entre cada semilla. Y más o menos aquí en la cubeta de huevos se dejaron de 3 a 4 semillas por espacio. Y del puerro si solo se usó una sola base. Aquí podemos ver el trasplante de las plántulas en la división. Se tenía que hacer un aclaramiento en esta parte. Y en la parte de abajo vemos ya el desarrollo del in vitro ya sembrado en nuestra matera o en nuestro lugar de siembra. Aquí podemos ver que uno de los pasos que tuvimos que tener en cuenta para el desarrollo de este ejercicio práctico de micropropagación es el seguimiento y cuidado de las plantas durante todo el proceso de propagación y micropropagación, ya que hay que hacerlo de manera regular, en donde se supervisa el riego, la nutrición y las condiciones ambientales, con el fin de asegurar que sea realmente un crecimiento saludable. Aquí podemos ver que se realizaron registros y observaciones, se tomaron registros. Aquí en esta imagen ya podemos ver plántulas muy pequeñas de menos de 20 días, 15 días. Y también nuestro puerro ya eh, trasplantado, cómo se desarrollaría. Para la propagación de cebolla puerro se realizó por parte con yemas. Estas se seleccionaron de una puerro, donde la tomamos como una planta madre. Y esta era saludable y vigorosa. Teniendo en cuenta estas características fue tenida en cuenta para poderla tomar como un ejemplar de propagación, también como característica. Y esto también ocasionaba que fuera un buen desarrollo y que hubiese ausencia de enfermedades. Este es otro tipo de preparación con cebolla larga, que es otra forma de que se podría hacer con preparación de las yemas. Se extraen las yemas basales. Con esta planta madre también utilizamos herramientas esterilizadas con un corte preciso, precisamente también para no dañar el tejido. Realmente después el tratamiento de las yemas fueron sometidas a un proceso de desinfección utilizando una solución desinfectante adecuada. Este fue con hipoclorito de sodio y este tratamiento tenía como objetivo eliminar los posibles patógenos y reducir la posibilidad de contaminación. Después de esto hicimos una preparación del medio de cultivo. Se preparó el medio de cultivo en agua estéril o mineral y que fuera nutritivo. En realidad solo se le colocaron unas gotas de humus líquido, específicamente para promover el enraizamiento y desarrollar las yemas. Esto duró más o menos durante 6-8 días y después de esto del frasco se le dio una destapada para que ventilara y oxigenara y no ocasionara enfermedades. Después de esto se insertaron las yemas en el medio de cultivo, que en este caso era el agua mineral, y fueron colocadas cuidadosamente en el medio para asegurarse que estuvieran en contacto directo y estuvieran de manera posicionadas adecuadamente.
La propagación de lechuga por semillas que fue desarrollada se hizo primero con la preparación del sustrato, este se adecuó para la siembra, luego se drenó, se humedeció, se llevó a un humedecimiento para que mantuviera su humedad. Y luego, posterior a esto, se realizó la siembra de semillas con el debido sustrato preparado anteriormente y se siguieron las recomendaciones en términos de profundidad también adecuadas. Ya luego de esto se cubrieron las semillas con una ligera capa de sustrato también para que pues, se promoviera un poco más la germinación. Hubo un riego y un cuidado que proporcionó también que el sustrato estuviera húmedo para así evitar el exceso de agua y también se adecuó una temperatura para que favoreciera la germinación junto con la humedad. Las plántulas que obtuvimos allí fueron plántulas muy pequeñas debido pues al tiempo del ensayo. En un primer intento fracasaron las semillas debido a que pues estaban mal, no hubo un porcentaje de germinación y se tuvo que realizar nuevamente por estrés hídrico y no se desarrollaron bien. En este segundo intento se desarrollaron, se monitorearon y realmente pues fueron unas plántulas muy pequeñas debido al tiempo de desarrollo. Se realizó un aclareo debido a que donde se pusieron todas, pues no se podía permitir que fueran todas acumuladas y se prefirió hacer la división en cada una para que se desarrollara mejor. El cuidado y seguimiento que se proporcionó fue con un riego regular, se monitoreó el desarrollo de las plántulas de lechuga, se revisaron las condiciones ambientales como temperatura de humedad relativa y temperatura y luz también para asimismo asegurar el crecimiento óptimo. Finalmente se llevaron aquí al lugar definitivo en el caso tal que hubiese sucedido para que cuando ya estuvieran en un tamaño adecuado se mostraran las raíces fuertes, pues se procediera finalmente al lugar definitivo, ya fuera en macetas individuales o en sitio directo en suelo. Para esto se tuvo cuidado al momento de manipular las plántulas con su raíz para evitar pues daños en sus pequeños vellos capilares de raíces. Para la propagación sexual de una especie vegetal, tuvimos unos datos pues, que fueron aplicados aquí en este ejercicio de desarrollo práctico y podemos decir que el porcentaje de germinación obtenido, pues si se sembraban 100 semillas, que era lo propuesto, 80 germinaron, pero entonces el porcentaje de este sería más o menos del 80% teniendo en cuenta pues que en el segundo ensayo fue más positivo el porcentaje de germinación, no tan negativo como en el primer ensayo. ¿A qué se atribuyen estos factores de germinación? Bueno, pues esto puede ser influenciado por diferentes factores, como la calidad de las semillas, que fue lo que sucedió en un primer ensayo, las condiciones de germinación de temperatura y de humedad, pues en el anterior y en el primer ensayo hubo un estrés, y la viabilidad de las semillas y la presencia de enfermedades o plagas que van a afectar la germinación. Las dificultades que se pudieron haber obtenido en este desarrollo, las que se obtuvieron en el desarrollo de esta actividad, podrían incluir la baja viabilidad de las semillas utilizadas. En el primer ensayo quizás fueron menos de 100, en el segundo sí fue casi que contada las 100. Y sobre estas sobre la falta de control de estas condiciones, pues es lo que ocasionaría una baja germinación y pues en realidad una dificultad al momento de querer reproducir esta especie. Las ventajas de utilizar el material de sustrato escogido para pues, este tipo de propagación asexual, que fue utilizado pues no en bandejas plásticas en este caso, pero sí en cartones de huevo doble, pues fue humus granulado combinado con un poco de tierra, materia orgánica y equilibrado de esta forma para utilizarlo, pero fue algo muy casero y no nada comercial. Lo que se mantuvo allí para utilizar en este tipo de sustrato, una de las ventajas fue que pues, hubo un mejor drenaje, puesto que el cartón de los huevos absorbía bastante esa humedad y conservaba, y en realidad permitía que hubiese un buen flujo de agua, evitando pues así el encharcamiento del sustrato y reduciendo el riesgo de pudrición de las raíces o de los pelos principales de estas raicillas. Otra ventaja fue el fácil manejo y trasplante, que en realidad pensé en algún momento que se fuese a destruir o a descomponer este cartón, pero no fue así. Entonces, en las bandejas plásticas obviamente eso facilitaría mejor el manejo, no habría de riesgo de que se
haya un accidente. Sin embargo, una de las ventajas también con el uso de estos cartones de huevos es que se puede sembrar en suelo directo o en materas con el cartón incluido. No habría inconvenientes y habrían como pasaría a ser parte de abono orgánico de este trasplante. Entonces permitiría muy bien en ambas situaciones, en plásticas y en cartones de huevo. Y bueno, en los cartones de huevo no habría una reutilización, sería una desventaja, pero con las bandejas plásticas sí. Sin embargo, pues la ventaja principal de los cartones de huevos es que se va como materia orgánica o abono. Y dentro de estos desarrollos se nos exigían unos ejercicios los cuales teníamos que tener en cuenta en base a ciertas condiciones o ciertos requerimientos que se nos hacían como asistentes o como personas encargadas. En el primer desarrollo práctico del ejercicio 1 se nos pedía que al calcular una densidad de población de 10.000 plantas por hectárea, se podría utilizar la siguiente fórmula para desarrollar este ejercicio, que sería la cantidad de semillas a plantular, siendo el igual a la densidad de población, sobre el 1 menos la pérdida estimada por una hectárea, o 10.000 metros cuadrados. Si consideramos en este caso que la densidad de población de plantas por hectárea es de 10.000 y hay una pérdida estimada del 12%, entonces tendríamos que decir que la densidad de población de 10.000 plantas iría dividida en 1 menos la pérdida estimada que sería del 0.12 o del 12% por la hectárea que se estaría tomando en cuenta como área para definir la cantidad. Entonces, ya calculado este ejercicio, podemos decir que necesitamos 11.363 cantidad de semillas a plantular aproximadamente para poder abastecer este tipo de población en esta hectárea. Hablábamos de que las dificultades serían tres principales, entre ellas no tener madres sanas para poder obtener los esquejes, también mantener un sustrato con condiciones adecuadas de temperatura y humedad estables para poder promover el enraizamiento que queremos. Y también pues una de las dificultades es la presencia de enfermedades que pueden afectar el desarrollo. En los puerros se pueden presentar moho. Y la propagación asexual, las ventajas de utilizar esta técnica es que se mantienen las características genéticas deseables de una planta madre vigorosa y una planta sana, o una madre sana. Al obtener también plantas idénticas, es una de las ventajas que se puede obtener a la planta madre. Y esto garantizaría también una uniformidad al momento de lo que queremos hacer con nuestra propagación asexual. El ahorro de tiempo, ya que desde que germinamos una semilla es un proceso un poco más demorado que cuando lo hacemos de esquejes, de estolones o de partes que pueden ser propagadas de forma in vitro, como en este caso del puerro. Y así en un periodo más corto, pues se podría obtener el crecimiento de este tipo de propagación. Dentro de este ejercicio de la guía del desarrollo práctico de este curso, en el número 2, tendríamos que considerar el porcentaje de prendimiento del 90% y un 10% adicional para resiembras. Sin embargo, para esto podemos utilizar la siguiente fórmula que nos dice lo siguiente. Si tenemos que el área a establecer en hectáreas, tendría que ir multiplicado por la densidad de población por hectárea, dividido este resultado sobre el porcentaje de prendimiento, aquí es sobre el 90%, por el 1 más el porcentaje adicional de resiembras. Es decir, si tenemos que la necesidad de un material inicial que nos requieran para una hectárea, se multiplicaría por las 10.000 plantas que son necesarias por hectárea, dividido el 90% de prendimiento por 1 más el 10% adicional para resiembras. Esto nos daría un total de material inicial requerido de plantas de 11.111 plantas para que realmente haya un prendimiento del 90%. Por lo tanto, para establecer el cultivo en una hectárea,
se requeriría un total de aproximadamente 11.111 plantas, considerando el porcentaje de prendimiento del 90% y un adicional de resiembras. Eso sería todo pues para el desarrollo de este curso y este ejercicio práctico para la práctica que fue visitada. Hago la aclaración que no tuvimos visita a un cultivo presencial, solo fue habilitado desde la presentación por la docente una visita que ella realizó con otro grupo, y nuestro desarrollo de cultivo de visita a vivero fue de manera virtual o digital. Entonces agradezco de igual forma la enseñanza a la docente de DASA, Paola Daza, y quedó muy pendiente de su amable gestión y colaboración docente, muy amable, debido pues a lo que le había comentado con el percance que tuve con mi madre y el descuido que tuve pues con el estrés hídrico por las semillas que ya había plantado que se me dificultaron. De igual forma agradezco su amable colaboración y comprensión para con el presente, y en realidad le agradezco enormemente la calificación y la subida de nota, ya que me pareció que tenía un 0,0 como si no hubiera asistido. Le agradezco, profe, enormemente. Una feliz noche, que esté muy bien. O, o, perdón.